Bienvenidos a esta nueva clase de microprocesadores. Hoy vamos a hablar del reloj del microcontrolador RP2040, del sistema de reloj. El bloque de relojes provee relojes independientes a cada uno de los componentes internos del chip y a algunos componentes externos. Toma entradas de una variedad de fuentes de relojes y que permiten al programador compensar performance y costo como área de placa y consumo de energía, ¿no? Ya que podríamos utilizar, por ejemplo, el oscilador de anillo interno del microcontrolador, tendríamos mala performance, pero nos ahorramos costo, nos ahorramos área de placa y de consumo de energía. Pero si necesitamos un reloj de buena performance, podríamos colocar un cristal externo, nos insumiría un costo extra, espacio extra en la placa y un pequeño consumo extra de energía. De estas fuentes de reloj, ¿no es cierto? Se usan múltiples generadores de reloj que proveen los relojes requeridos. La arquitectura da al usuario la flexibilidad de iniciar y detener los relojes de la manera en la que quieran, y también permite variar la frecuencia mientras algunas otras se mantienen estables. Acá podemos ver los bloques. Esto de acá de la izquierda serían las distintas fuentes de reloj. Tenemos el oscilador de anillo, que es un oscilador interno. Tenemos el oscilador de cristal, que si bien el bloque es interno, necesita sí o sí un cristal externo. Esto de acá, los cuadraditos con cruces simbolizan pines. Tenemos los dos PLL, uno destinado para el módulo USB y uno para el sistema. Y tenemos otro bloque acá para pines, o sea, en realidad para la entrada de relojes externos, que pueden ser, ¿no es cierto?, un oscilador cualquiera, un oscilador de relajación o una fuente de reloj externa al microcontrolador. Eh, Cualquiera de estas fuentes alimenta a todos estos bloques, que son los que quedan comprendidos dentro del subsistema de reloj. Y este subsistema de reloj luego genera las distintas señales de reloj que alimentan a todos el resto de los periféricos y los módulos del sistema. Dentro de estas señales de reloj vamos a ver la señal de clock ref, que alimenta al watchdog y a los timers. La señal de clock sys, que alimenta, este sería el reloj principal del sistema, alimenta al procesador, a los buses, a las memorias. Clock peri, que alimenta a la UART y al SPI, sería periféricos de comunicación. Clock RTC alimenta el módulo RTC. El clock USB, que alimenta al módulo USB, como lo dice el nombre, y el ADC también a su módulo homólogo. Y luego clock GP out 0, 1, 2 o 3, que serían 4 salidas de reloj a través de los pines, ¿no? Esto sería el multiplexador GPIO. Se preguntarán en dónde está, o mejor dicho, con qué reloj funciona el módulo I2C. No lo sé. Solamente los fabricantes del microcontrolador lo saben, porque acá por lo menos no está indicado. Para empezar, vamos a hablar de la fuente de reloj. Para las aplicaciones de bajo consumo donde no se requiere una temporización precisa, el chip puede funcionar perfectamente con el oscilador de anillo interno, este que se encuentra acá abajo, y alternativamente el usuario puede proveer un reloj externo o construir osciladores de relajación a través de los pines que están acá. Cuando es necesaria una temporización precisa, se puede proveer de un cristal y a partir de este módulo oscilador generar una frecuencia de reloj precisa. A su vez, esta misma frecuencia puede alimentar a los PLL. El subsistema de reloj va a seleccionar, acá a través de los multiplexores, cuáles son las fuentes que van a alimentar, ¿no es cierto?, a cada una de estas señales de reloj. Opcionalmente también se pueden optar por configurar divisores de reloj, divisores de frecuencia quiero decir,
y en algunos casos habilitar o la deshabilitación para los modos de suspensión del microcontrolador. El chip a su vez también posee un módulo llamado dormant, en el cual las fuentes de reloj también se apagan. Y puede haber alguna fuente externa que se encuentre encendida y se puede utilizar para mantener el RTC del chip de manera funcional. Las fuentes de reloj pueden correr a partir de una variedad bueno, de fuentes, acá queda repetitivo. Esta flexibilidad permite al usuario optimizar la configuración del reloj. Acá podemos ver, tenemos el oscilador de anillo, que es interno del chip, el oscilador de cristal, que va a necesitar de un cristal oscilador externo, el hardware está interno, pero el cristal es necesario que se ponga afuera. Relojes externos, desde los GPIO, se puede colocar digamos, cualquier fuente de reloj a través de un pin GPIO. Osciladores de relajación que se pueden armar junto con los pines GPIO. Esto sería un oscilador de relajación, sería digamos, un oscilador RC que a partir de una salida de GPIO se puede realimentar como entrada en otro pin y se produciría digamos, un oscilador. Y bueno, y los PLL que ya mencioné. El oscilador de anillo no requiere componentes externos, se funciona de forma automática desde el momento del encendido del microcontrolador y es usado por el chip durante las etapas de boteo inicial. Cuando el micro está booteando, digamos, antes de prender cualquier otro oscilador, utiliza el oscilador de anillo. La frecuencia que tiene es típicamente de 6 MHz, puede variar, digamos, por el proceso de fabricación, por el voltaje con lo que se esté alimentando el microcontrolador y por la temperatura en la que esté funcionando. Y bueno, para aplicaciones de bajo costo que no requieran de una frecuencia de reloj precisa, se puede utilizar el oscilador de anillo sin ningún problema. En el caso que sí, que se requiera una fuente de reloj estable y precisa, es conveniente utilizar el oscilador de cristal. Para hacer esto, bueno, siempre que no haya un reloj externo alternativo y disponible. La frecuencia va a estar determinada por el cristal externo que conectemos y el oscilador puede soportar de entre 1 a 15 MHz. Se puede utilizar este oscilador para alimentar los PLL del chip, aumentando así la frecuencia a valores mayores, si se necesita mayores valores de frecuencia. Este oscilador, denominado en la documentación así como X o SC, el oscilador de anillo era ROSC, este es X o SC, se ve afectado por el modo sleep, es decir, se va a detener, perdón, no se ve afectado por el modo sleep, se va a mantener ejecutando en el modo sleep, pero en el modo dormant va a ser detenido y reiniciado cada vez que se entre y se sale del modo dormant. Los relojes externos, si es que existen en el hardware, se pueden conectar y utilizar por sí solos o en conjunto, ¿no es cierto?, con los osciladores de cristal y de anillo internos del microcontrolador. Esto puede utilizarse para ahorrar energía y permite que los componentes internos del RP2040 y los externos utilicen el mismo reloj funcionando de manera sincrónica. La señal de reloj puede conectarse al micro a través del pin 0 o del pin 1 o a través de las X-IN, que serían las entradas donde se conecta el cristal del microcontrolador. Si no estamos usando el cristal, podemos conectar un reloj externo en esas entradas, digamos. La frecuencia puede ser de hasta 50 MHz, pero puede aumentarse utilizando los PLL del chip. Los osciladores de relajación
que se pueden construir uno o dos osciladores de relajación utilizando componentes pasivos. El microcontrolador envía una fuente de reloj hacia, digamos, a través del pin GPIO 0 o 1, pasa por el multiplexor, niega esa señal, lo saca por otro de los pines, que puede ser cualquiera de estos digamos, cualquiera de los que está conectado a estas señales, ¿no es cierto? Y se puede, digamos, acá hay que conectar una resistencia, un capacitor, y se realimenta a través de GPIO 0 o GPIO 1, armando así el circuito RC. Esta frecuencia, digamos, la frecuencia de reloj que se genera con este oscilador va a depender del delay a través del chip y de la corriente saliente por el pin, o sea, va a variar por la resistencia y el capacitor que conectemos, y también varía por diferencias en el proceso de fabricación del chip, el voltaje que estemos trabajando y la temperatura a la que esté el microcontrolador. Se puede mejorar la calidad de esa frecuencia y la precisión, por supuesto, utilizando componentes externos que sean de mejor calidad y más elaborados también, como podría ser un resonador dinámico. A este reloj no se lo puede utilizar para manejar los relojes internos porque no alcanza la precisión de 1000 partes por millón. Los PLL son usados para proveer una señal de reloj rápida cuando se corre desde el cristal. En una aplicación con todas las características habilitadas, el PLL del USB va a proveer 48 MHz fijos, tanto al módulo ADC como al módulo USB, mientras que las señales de reloj RTC y de reloj de referencia son manejadas de forma directa por el cristal del microcontrolador o a través de una fuente externa. Esto va a permitir al usuario manejar el reloj del sistema con los PLL del sistema y variar la frecuencia de acuerdo a la demanda sin tener que cambiar la configuración de los otros relojes, ¿no? ¿Por qué? Porque el RTC y el clock de referencia son relojes que alimentan a temporizadores, a los timers, al watchdog y al RTC propio. Si nosotros cambiamos la frecuencia a la que estamos haciendo que funcionen esos módulos, cambiaríamos la velocidad de cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los timers. Eso incurriría en un error. Y si quisiéramos cambiar la frecuencia de acuerdo a la demanda, tendríamos que cambiar entonces también los divisores de frecuencia internos de cada uno de esos periféricos. Sería un quilombo. Entonces, mucho más simple, se tiene un único clock de sistema que se puede manejar con el PLL del sistema, mientras que el RTC y los timer y watchdog funcionan directamente desde el cristal. Los generadores de reloj, que son todos estos bloques de aquí, se construyen con un diseño estándar que incorpora los multiplexores, acá sería esto, los multiplexores, un divisor de frecuencia, un corrector de ciclo de trabajo y una habilitación. Acá no todos los generadores soportan todas las características, acá eso también es importante. Fíjense que, por ejemplo, el clock de referencia no tiene habilitaciones, está siempre habilitado. Respecto al divisor, el módulo divisor solamente divide la fuente de reloj que venga por 2 o por 3. ¿Qué sucede? Si divide por 3, la fuente de reloj resultante va a tener un ciclo de trabajo del 33%. Por lo tanto, a continuación se coloca un bloque corrector de ciclo de trabajo para que la frecuencia de reloj final tenga más o menos un ciclo de trabajo del 50%, o sea, esté 50% activa, 50% inactiva y así, sea una cuadrada simétrica. Acá tenemos las distintas señales de reloj. Los GP out salen por los pines GPIO. El clock de referencia es el que
conecta por supuesto a los timers, como habíamos visto, y al watchdog. Funciona siempre exceptuando el modo dormant y se alimenta a través del oscilador de anillo o del oscilador de cristal con una frecuencia de entre 6 y 12 MHz. El reloj de sistema va a correr siempre también excepto en el modo dormant y se alimenta a través del PLL o bueno, clock sys, acá sería el oscilador de cristal. La frecuencia a la que funciona es a 125 MHz. La señal de clock peri es el reloj de los periféricos y se alimenta a partir del clock de sistema entre 12 y 125 MHz. La señal de clock USB, el reloj de referencia para el USB, lo mismo con el ADC, que va a ser el reloj de referencia para el ADC, ambos funcionan a 48 MHz. Y por último, la señal de clock RTC es la que hace funcionar el módulo RTC, y el RTC va a dividir este reloj para generar una referencia siempre de 1 segundo. La frecuencia a la que termina funcionando es de 46.875 Hz. Bueno, a su vez el módulo de clock tiene dos bloquecitos aquí abajo que pasan casi desapercibidos. Uno de ellos es un contador de frecuencia que no hace más que medir la frecuencia de los relojes internos o externos. Lo que hace básicamente para funcionar es contar los flancos de los flancos de subida y los flancos de bajada de la señal que se esté midiendo durante un intervalo de tiempo que realiza el testeo, ¿no es cierto? Y luego el bloque Resus, que se ve acá abajo, es un bloque que se puede llamar como de resucitación. ¿Qué sucede? Cuando escribimos el software, podríamos detener el clock de sistema involuntariamente, provocando un bloqueo del procesador y del debugger. Si están ambos módulos bloqueados, va a ser imposible recuperar el microcontrolador, a menos que se resetee, por supuesto, pero va a ser imposible salir de ese estado por sí solo, y a su vez va a ser imposible también seguir la fuente del problema, porque al estar bloqueado el microcontrolador, o sea el procesador y el debug, no vamos a poder ver en qué momento, no vamos a poder tracear la ejecución y ver en qué momento se da esta situación. Para eso, este bloque de resucitación, o llamado resus, lo que hace es también se va fijando en los bloques, en los flancos ascendentes del reloj SIS y los va comparando con los flancos ascendentes del reloj de referencia. Si por alguna razón los los flancos ascendentes del reloj SIS se detienen y los del clock de referencia no, el bloque Resus intercambia, switchea, digamos, el reloj de sistema por el reloj de referencia. Entonces comienza a alimentar el procesador y los bloques del debugger a partir del reloj de referencia, manteniéndolos en ejecución. Bueno, y esto sería todo por esta clase. Muchísimas gracias.